500 años antes de Jesucristo, aproximadamente, un hombre llamado Isaías recibió una inspiración, una palabra que él honestamente pensaba que venía de Dios y así la consignó. Y veía que en un lugar de tinieblas, en un lugar de oscuridad, en un lugar en el que no estaba el pueblo elegido de Dios, sino gentiles, es decir, hombres que no creían en el Dios de Abraham, que en medio de esa oscuridad, esas tinieblas, esas sombras de muerte, utiliza estas expresiones, aparecía una gran luz. Al pueblo que caminaba en tinieblas le aparecía una gran luz. Esa luz provocaba alegría y gozo. Y porque el opresor, el que causaba daño, esa luz lo vencía. 500 años después aparecía un hombre que se movía en lugares donde había también gentiles. Y un testigo que se llamaba Leví, Mateo, entendió que esa luz era Jesús de Nazaret, que Jesús era ese enviado que siglos antes Dios había inspirado en el corazón de los profetas. Y esto es lo que queremos decir los cristianos cuando decimos que este libro que leemos es algo más que un libro y que es una revelación de Dios, que Dios nos habla, que Dios nos ha hablado y que Dios nos sigue hablando. Y creemos que Dios ha inspirado estas palabras y creemos que Él es el que las lleva a término, el que las cumple. Y en este libro, que conocemos algo parcialmente, sabemos que se han realizado muchas de sus palabras, que las profecías que hablaban de un siervo doliente, de un hombre que iba a ser rechazado injustamente, que iba a ser maltratado y torturado y que iba a morir ignominiosamente, sabemos que sucedió. Y parecía una descripción, aunque estuviera escrito 500 años antes de los hechos. Y sabemos que cuando Jesús ha anunciado y ha proclamado la buena noticia, sabemos que ha sucedido. Y sabemos que muchos ciegos empezaron a ver. Y sabemos que muchos cojos empezaron a andar. Y sabemos que muchos hombres y mujeres que estaban rotos interiormente han vuelto a la vida y han sido renovados. Y por eso creemos, prestamos fe, porque tenemos motivos para creer, porque hemos visto que el Señor cumple. Lo hemos visto muchas veces, pero lo seguimos viendo, y lo mejor de todo es que lo seguiremos viendo si tenemos fe. Si crees, hermano, verás las maravillas de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Y eso es lo que sigue sucediendo allí donde encuentra Dios un corazón abierto a recibir su presencia. Hoy hemos tenido una jornada de renovación matrimonial, ¿no? Un matrimonio nos decía cómo después de 10 años de un matrimonio más o menos normal, la cosa se rompía, se terminaba, el hastío, el cansancio, la falta de interés, y contaban cómo fiarse, buscar la presencia de Dios, en su caso a través de la Virgen María, les ha hecho un matrimonio nuevo. Y uno les escuchaba y lo veía, ¿no? Y esto es lo que el Señor quiere realizar. Esta luz grande es la que quiere venir a tu vida y a la mía. Una luz que disipa las tinieblas, ¿no? Esa oscuridad de decir, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Para qué lucho? El Señor ha venido a iluminar, ¿sí? Ha venido a convertir el corazón, a cambiar el corazón,
a transformar tus sentimientos y los míos de desdicha, de desidia, de frustración, de sufrimiento, y a que el Señor los colme de gozo. Convertíos y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de los cielos. Dios está aquí. Dios actúa. Es eficaz. Hemos escuchado en la segunda lectura una carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 50. No sé si os habéis fijado lo que decía San Pablo. Decía San Pablo: me he enterado de que hay discordias entre vosotros. 2000 años con discordias. Pero ¿cómo es posible que exista la Iglesia? ¿Cómo es posible que siga existiendo la Iglesia? Si las discordias existían ya entre los apóstoles, ¿os acordáis de esas luchas de quién era el primero y el segundo, de cómo se enfadan los otros? ¿Cómo es posible que siga en pie la Iglesia cuando está formada por gente como tú y como yo? Es un milagro de la acción de Dios. Solo se entiende por la presencia del Espíritu Santo, porque durante generaciones han escuchado la palabra de San Pablo diciendo: tened un mismo espíritu, suplicad la unidad, la comunión. ¿Sí? Y para eso necesitamos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas por obra. ¿Qué es lo que Jesús dice? Convertíos, cambiad el corazón, abrid el corazón, dejad que yo arranque del pecho el corazón de piedra y os dé un corazón de carne, el corazón de Cristo. Y seguidme. Jesús llama a seguirle, ¿no? Conocéis una canción muy famosa de iglesia, religiosa, que es Tú has venido a la orilla, ¿verdad? Como digáis que no. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres. A veces cuando he dado la comunión, me acuerdo de una señora que estaba cantando y decía: tan solo quiero que tú me sigas. Y digo: no, no es Jesús el que te tiene que seguir a ti y a mí. No es Él el que tiene que venir detrás de la vida que tú entiendes que tienes que tener, las decisiones que debes de tomar, sino que somos tú y yo los que estamos llamados a ser discípulos. Señor, enséñame el camino de la vida, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a entregarme, enséñame a creer. Tú eres el maestro, yo soy el discípulo. Estamos llamados a ser siempre discípulos. Señor, enséñame, muéstrame el camino que debo seguir, pues levanto mi alma hacia ti. ¿Qué debo hacer? ¿Qué conviene? ¿Qué te agrada? ¿Qué es lo mejor, Señor? Y Jesús ha hablado y nos ha dejado su palabra. Señor, ¿debo perdonar o no debo perdonar? Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Debo entregar la vida o debo guardarla? El que guarda su vida la perderá, y el que entrega su vida por mí la encontrará. ¿Debo esperar a que otro dé para que yo dé, o hay más alegría en dar que en recibir? ¡Ánimo! Nos ha dejado las instrucciones de la vida. Necesitamos conocerlas y vivirlas. Y después un paso más, que es imprescindible para ser cristiano, y que si no lo somos, estamos como cercenando una parte muy importante de la experiencia cristiana, que es no solo es recibir, sino que es también entregar. Por eso el Papa Francisco utiliza una expresión muy feliz y muy adecuada: discípulos misioneros. Sigo tu camino, Señor, para que todos conozcan tu camino, para que nadie se pierda, para que todos se salven. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice la palabra. Quiero que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Quiero que lo que ha sucedido con este matrimonio que os comentaba hace unos momentos suceda con todos. Que nadie se rompa, que nadie se pierda. Que los jóvenes, que muchas veces no sabemos muy bien
cómo caminar. Caminéis en la confianza del Señor, que Él cumple sus promesas siempre. No defrauda, la esperanza no defrauda, defrauda el mundo, pero nunca defrauda a Cristo, nunca, a nadie. Y entonces, si vivimos como discípulos misioneros, el Señor nos regalará la unidad. Si intentamos ponernos de acuerdo entre nosotros, no lo conseguiremos nunca. Si no nos ponemos de acuerdo en casa, ¿o no? Si nos cuesta ponernos de acuerdo entre los que nos conocemos más íntimamente, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo la Iglesia universal? No. Caminemos a la luz del Señor, demos fe a su palabra, seamos discípulos, seamos misioneros y el Señor nos regalará la comunión. Evangelicemos y encontraremos la comunión. Sirvamos y encontraremos la comunión. Hablemos entre nosotros para ponernos de acuerdo y nos pelearemos cada día más. Aunque esté bien que dialoguemos y todo esto. La Virgen María es la madre de la concordia, la primera discípula, la primera misionera, la primera que acoge la palabra, la primera que la pone por obra, la primera que sale al encuentro de su prima, el modelo, el ejemplo, la intercesora y la ayuda. Y ella alcanza toda gracia que necesitan sus hijos para vivir en santidad, en plenitud y en alegría. Con esa confianza le pedimos a nuestra Madre esta gracia de fe, Señor, que viva de fe. María, enséñame a vivir de fe, a ser discípulo, a ser misionero, para que tu luz, una luz grande, alumbre nuestros corazones, alumbre nuestras vidas, alumbre nuestra Iglesia y alumbre nuestro mundo. Que así sea.